Primera y Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Fue el conflicto armado que estalló en 1914 entre las potencias de la Triple Alianza: Alemania, Imperio Austrohúngaro, Italia y la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1917. La ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias y semicolonias del planeta. Anhelaban poseer las ricas fuentes de materias primas y los buenos mercados para vender sus manufacturas. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, cuando visitaba Sarajevo. El crimen fue cometido por un grupo nacionalista serbio llamado Mano Negra, enemigo del expansionismo austriaco en los Balcanes. En represalia, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Entonces Rusia movilizó tropas para ayudar a Serbia, lo que provocó que Alemania le declare la guerra a Rusia y a su aliada Francia. Cuando Alemania ingresó a Bélgica para invadir Francia, Inglaterra le declaró la guerra. Cuando Alemania invadió Francia, se inició la sanguinaria batalla de Marne en septiembre de 1914. Los franceses contuvieron a los alemanes, pero estos evitaron replegarse, iniciándose así la 40 Guerra de las Trincheras. En 1916, los alemanes intentaron tomar la fortaleza de Francia en Verdún, pero también fracasaron. El mismo año, ingleses y franceses lograron derrotar a los alemanes en la batalla de Somme. En el frente oriental, Alemania atacó a Rusia y la derrotó en la batalla de Tannenberg y de los lagos Masuarianos. En 1917, los comunistas rusos derrotaron al zar Nicolás II y firmaron el Tratado de Brest-Litovsk, restableciendo la paz con Alemania. El retiro de Rusia fue compensado con la incorporación de Italia, Estados Unidos, al bloque en la Entente. En marzo de 1918, Alemania lanzó una ofensiva en el frente occidental, pero los anglo-franceses lo vencieron en la segunda batalla de Marne y con la ayuda de las tropas estadounidenses hicieron retroceder a los mercanos hasta obligarlos a firmar su rendición en el armisticio de Compiègne en noviembre de 1918. El Tratado de Versalles. Entre enero y junio de 1919 se reunieron los representantes de los países que participaron en la guerra. Las potencias vencedoras impusieron duras condiciones a las naciones derrotadas. Por ejemplo, Alemania tuvo que ceder Alsacia y Lorena a Francia, y el Imperio Austrohúngaro se desintegró, dando origen a los estados de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, Alemania quedó obligada a pagar una millonaria indemnización a los vencedores, a limitar el número de los soldados y a no fabricar ni importar armamento. Otro acuerdo importante fue la fundación de la Sociedad de Naciones, organismo internacional que debía garantizar la paz duradera. Segunda Guerra Mundial. Fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje. Entre 1939 y 1945, en 4 frentes: la Guerra Oriental, Occidental, Pacífico y Mediterráneo. Fuerzas armadas de más de 70 países de todos los continentes participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Los principales aliados fueron Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia Libre, China, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Grecia, India, Egipto, Checoslovaquia, Turquía, Israel, Sudáfrica, Yugoslavia, Mongolia, entre otros. Sus principales ejes fueron Alemania, Australia, Italia, Japón, Rumania, Bulgaria, Hungría, Libia, Finlandia, Francia de Vichy,
Croacia, Eslovaquia e Italia, y algunos países neutrales fueron España, Portugal, Suecia. Tras el Tratado de Versalles, en 1919, Alemania se vio muy poco beneficiada con el fin de la guerra. La gran pérdida de territorios y la pérdida de gran parte de sus fuerzas armadas llevaron a Alemania a formar una ola de venganza contra los enemigos. Tras el estallido de la crisis financiera en 1929, Alemania se ve en una crisis gigantesca, algo que la República de Weimar, como se llamaba Alemania en esa época, no supo contener. Esto dio lugar a los líderes nacionalistas con una postura muy diferente a la presentada por el Tratado de Versalles. Llegaba al poder. En 1933, Adolf Hitler fue elegido democráticamente. A los pocos meses de Alemania se convirtiera en una dictadura firme que rompe con las reglas impuestas por el Tratado de Versalles y creó económicamente e industrialmente a Alemania, además de convertirla en una potencia militar capaz de rivalizar a potencias de esa época como la Unión Soviética y el Imperio Británico. En 1936 iniciaba la Guerra Civil Española, a la que Hitler, con sus aliados Benito Mussolini, no dudaban en intervenir para el bando de Francisco Franco. La Guerra Civil se expandió hasta 1939 y sirvió como el ensayo militar para los que vendrían poco después. En 1938, Hitler, con la excusa de unificar pueblos y habla germana, decide invadir pacíficamente Australia y forma Gran de Tercer Reich. En 1939 Alemania invade Checoslovaquia y conquista países. Los aliados occidentales le dejan salirse con la suya. Hitler sabe que la potente industria checa trabaja para el Tercer Reich. El mismo año, Estados Unidos aceptó una ley de neutralidad para no verse arrastrada nuevamente en un conflicto militar. El 23 de agosto de 1939, una semana antes del inicio de la invasión de Polonia, Hitler manda a su ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, quien afirma un histórico tratado de no agresión y ayuda mutua con la Unión Soviética. Ahora, sin duda que temer a la Unión Soviética, Hitler lanza su campaña para aniquilar a Polonia, lo que Hitler consideraba la peor monstruosidad del Tratado de Versalles. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invaden la bahía de Danzig, Polonia. El 3 de septiembre, el cumplimiento del pacto mutuo, Inglaterra y Francia invadían un ultimátum a Hitler. El 27 de septiembre cae la capital de Polonia. En menos de 3 meses el ejército polaco es un aniquilado. Tras el ingreso de la Unión Soviética y bando aliado, Churchill manda ayuda bélica a puntos claves como el Leningrado. Moscú, Gran Bretaña, cumplió el papel clave en cuanto a las ayudas de la resistencia francesa y al norte de África. Tras duras batallas en el norte de África con el Alemín o la Operación Crusader, lograron detener el avance de Rommel hacia el Cairo, estratégico clave. La resistencia oficialmente empieza en 1939 y terminado momentáneamente con la derrota de estos países y la caída de la capital francesa, París, en 1940, ya que Alemania tendría un gran éxito con la Blitzkrieg y pocos meses Francia sería derrotada. Tras la derrota, anexiona media Francia y la otra mitad sigue siendo libre, pero esto es un estado títere del Tercer Reich, que le dejaré sus colonias en el norte de África para que el ejército alemán avance por el norte de África sin problemas hasta la frontera con Egipto y vuelve a resurgir la resistencia francesa al mando del general Gouge. Se le denomina así el intento fallido de Alemania, comunaba con
Hitler y sus aliados Finlandia, Italia, Rumania, Bulgaria al atacar a la Unión Soviética y al comenzar la Segunda Guerra en junio de 1941 con la Operación Barbarroja. Las cosas marchaban bien, pero en la Alemania nazi, los pueblos y las ciudades de la Unión Soviética eran arrastrados sin grandes problemas. La llegada del invierno ruso complicó el panorama para Hitler, ya que en noviembre de 1941 Hitler decidió atacar Leningrado en un punto político clave para derrotar un comunismo en Stalin. Tras situar el Leningrado, los alemanes se le ven obligados a instalarse en la ciudad. Casi simultáneamente al sur, Hitler atacaba Odessa y Kiev. Ambas ciudades son tomadas sin problemas en pocas semanas. Mientras Hitler sigue su avance por el sur, el ejército alemán decide hacer la invasión sobre Moscú, la cual, tras 3 meses de la dura batalla, Moscú no logra caer en manos alemanas, y esto provoca la primera derrota alemana en la guerra, costándole a Alemania un total de 300 millones de vidas. Hitler hace su siguiente ataque al sur de la URSS, tomando así ciudades claves como Sebastopol y Járkov. El día del desembarco de Normandía, este hecho fue un definitivo para la caída del eje. Los alemanes habían transformado las costas francesas frente al Canal de la Mancha en la vendedora francesa. Los alemanes habían transformado el 6 de junio de 1444 las tropas aliadas comandadas en las costas francesas, 2 encargados de Estados Unidos, encargados por los británicos y franceses, Ewell y Cole, una encargada de los canadienses, Juno. Cuando los alemanes movilizaron las cerberas de ataques para cortar el avance, ya era demasiado tarde. Alemania asesinaba desde aire por continuos y demoledores batalleros aliados que aniquilaban sus ciudades e industrias. Se encontraban a finales de 1944 al borde de la derrota. En su último intento de contraataque, los alemanes entraron 250.000 hombres junto con nuevos y lujosos tanques Tiger I. Obstante, la resistencia de los soviéticos y la falta de combustibles hizo que todo terminara en un desastre. El 23 de abril de 1945, los soviéticos habrían rodeado Belvin y al mando general Zhukov, el imperialista el asedió, y Alemania resistía a la SS y las juventudes hitlerianas, pero no podía frenar al incontrolable avance soviético, con lo que unos días había llegado al corazón de Berlín. Estados Unidos surgió en conflicto de Japón y hubo batallas muy populares como Iwo Jima o Okinawa, donde los militares estadounidenses aniquilaron con las fuerzas japonesas, aunque Japón no bajaba los brazos y seguía en pie de lucha. Tanto fue así que cuando en mayo de 1945 Alemania se rindió en agosto, Japón decidió bajar sus armas y darse por vencido luego de enterarse el poder de las bombas atómicas lanzadas por Hiroshima el 6 de agosto de 1405. En 3 días más tarde, el 9 de agosto, Nagasaki. Luego de ese acontecimiento terrorífico, Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre de 1945 y el final de la guerra por fin llegaría.